quiero ir por un libro para estudiar. Ah, pues te acompañamos a la biblioteca. Vamos. Y lo abres. Monsieur Le Borgne nació hace 30 años en Moret-sur-Loing, la ciudad que sirvió de inspiración a los impresionistas franceses. Es artesano, más concretamente curtidor de zapatos. Proviene de una familia acomodada. Su padre y su madre eran maestros, así que si no puede hablar no es porque sea analfabeto. Louis Victor tuvo una vida relativamente normal hasta los 30 años. Pese a sus ataques de epilepsia, había sido capaz de sobrevivir e incluso de hacerse una carrera hasta ese momento en el que un ataque lo dejó sin capacidad de habla. Sin embargo, nada más parecía haber cambiado. Su fortaleza física, sus habilidades motoras e incluso su comprensión parecían ser las mismas de antes. De acuerdo con los médicos, el hombre comprendía, o al menos aparentaba comprender, todo aquello que se le decía y hacía su mejor esfuerzo por responder a las preguntas diciendo tan, o en ocasiones tan. Año 1840, Hospital de Bistré, París, Francia. Louis Victor Le Borgne ingresa en el hospital con un curioso cuadro clínico. Este no puede articular palabra alguna. Monsieur Le Borgne ha tenido epilepsia desde que tiene uso de razón. Luis, ¿me puedes apoyar, por favor? El 11 de abril de ese año, Monsieur Le Borgne sufre una gangrena como consecuencia de la parálisis del lado derecho de su cuerpo, fruto del agravamiento de su enfermedad. Así que deciden trasladarlo al área quirúrgica del hospital. Allí trabaja el doctor Pierre-Paul Broca, el cual acaba de fundar, rozando la clandestinidad, la Société d'Anthropologie de París en ese momento. Broca comienza una serie de estudios médicos con Monsieur Le Borgne, utilizando, eso sí, la mano izquierda del paciente para poder comunicarse con él. Monsieur Le Borgne es capaz de contar números y de leer las horas del reloj. El doctor Broca anota Monsieur Le Borgne en uno de sus cuadernos, en la historia clínica, en los documentos médicos que trazan la evolución del paciente. Broca no trasciende el nombre completo del enfermo, pues tan solo escribe Monsieur Le Borgne. Al examinar a Le Borgne, Broca encontró que mantenía su inteligencia, conservaba buena comprensión de lo que se le decía, y asimismo podía comunicarse por medio de gestos y ademanes que acompañaba del uso repetido de la sílaba tan. A los 51 años, Le Borgne falleció el 17 de abril de 1861. Él estuvo reducido en la cama y con un grave impedimento visual. Esto se debe por hipertensión endocraniana. Su intelecto también decayó en los últimos años. El doctor Broca realizó la autopsia y pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo,
observa una grave lesión en el hemisferio izquierdo del paciente, más concretamente en la convolución posterior inferior frontal de su cerebro. Esta era la primera vez en la historia de la medicina que se asocia un área concreta del cerebro con una anomalía funcional en un enfermo. Además, es la primera piedra del conocimiento para entender que el cerebro no es homogéneo, sino que presenta regiones diferenciadas con funciones específicas. Al día siguiente de realizar la autopsia de Le Borgne, Broca presentó sus hallazgos ante la Sociedad Antropológica de París. Encontró una lesión extensa producida por un quiste en el pie de la tercera circunvolución frontal y relacionó esa área con la facultad del lenguaje articulado. A partir de entonces, la zona se conoce como área de Broca y se inauguró así al periodo de investigación sistemática de las alteraciones del lenguaje. Broca encontró en otras 8 personas con la misma dificultad para producir el lenguaje articulado, descubriendo así que todos tenían algún daño en la misma zona de la parte izquierda del cerebro. Desde hace algunos años, se sabe que dicho lugar no es el mismo para todos los seres humanos, pues dicha área varía en el ser humano. En la actualidad, conocemos a esta región cerebral como área de Broca y al problema de producción del lenguaje como afasia de Broca, en homenaje a la más que revelante aportación de Le Borgne. Además, gracias a la evidencia de la lesión en el cerebro de Le Borgne, los académicos repararon en la importancia que la corteza cerebral tiene en las funciones mentales, puesto que anteriormente se había creído que éstas se localizaban únicamente en áreas más profundas del encéfalo y que el córtex poseía una función únicamente vascular. Fue en el parisino Musée d'Homme, museo en París, Francia, donde el astrónomo neoyorquino relata con precisión cómo llegó hasta él, cómo recorrió cada uno de los pasillos atravesando oscuros laberintos y mojosas salas, dejando atrás restos paleolíticos, estatuillas priápticas, grotescas máscaras ceremoniales, esqueletos articulados de orangutanes o series de cráneos perfectamente clasificados. Cuenta Sagan que todavía le perturbó más la visión de las colecciones de restos humanos al más puro estilo del Museo de los Horrores. Dice que pudo observar especímenes con cabezas reducidas, frascos con embriones y fetos humanos nadando en fluidos verdosos, siameses unidos por el esternón y hasta un feto con 2 cabezas y 4 ojos. Cerrados, afortunadamente. La visita al museo lo cambió para siempre, y fruto de ello escribió un libro sobre las fronteras de la ciencia que a día de hoy todavía podemos paladear. Pero de todos los objetos y especímenes que pudo observar Sagan, uno de ellos lo perturbó profundamente. La joya que descubrió el mítico autor de Cosmos, a Personal Voyage, estaba un poco más allá de las áreas más visitadas del museo. Se encontraba escondido en el rincón más recóndito y más misterioso del edificio, la Sala de los Cerebros, flotando en tarros de cristal rellenos de formalina. Viejos cerebros grisáceos veían pasar impertérrito el tiempo, mientras el museo continuaba con su decadencia. En la actualidad, el cerebro de Victor Le Borgne es conservado en el Museo Dupuytren de Anatomía Patológica de París, donde ha estado resguardado durante más de un siglo debido a la importancia de su estudio para la ciencia, pues gracias a su análisis se logró identificar el área que controla el lenguaje. Y es así como se descubre el área de Broca.
Ya que es un caso muy avanzado.